Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al taller de cómo enseñar la Biblia a mis hijos. Mi nombre es Benjamín Paredes y estoy con mi esposa Cindy. Hola, bienvenidos. Bueno, nosotros tenemos 3 hijos varones, 2 de ellos ya adolescentes, y llevamos quizá poquito más de 9 años haciendo homeschool. Pensarás que ya lo sabemos todo y somos expertos, pero no es así. Cada año trae su reto, cada año trae sus dificultades, pero Dios siempre ha sido fiel. Muchas cosas cambian, pero lo que no cambia es la palabra de Dios, ¿cierto? Sí, así es, y algo que hemos podido comprobar en todo este tiempo es la fidelidad de Dios, porque muchas veces como padres nos podemos abrumar con todo lo que la crianza de nuestros hijos representa, ¿no? Y si nos preguntamos si lo estamos haciendo bien o mal, o si estamos haciendo lo que tenemos que hacer o no, pero me encanta saber que el Señor solo nos pide ser fieles en lo poco, ¿no? Así es, de hecho, todos los retos y necesidades y circunstancias de nuestros hijos van a cambiar. Pero como veíamos, lo que no cambia es la palabra. Y si me acompañas a Deuteronomio capítulo 6, mira lo que dice el verso 6 y el verso 7. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Es decir, el orden es evidente. Dios está diciendo que la palabra va a estar en nuestro corazón primero, y entonces después de estar en nuestro corazón vamos a repetirlas a nuestros hijos y vamos a hablar de ellas en nuestra casa, andando por el camino, al acostarnos, al levantarnos. Es decir, seremos fieles en lo poco, es ser fiel en leer la palabra del Señor, ¿cierto? Sí, exacto, pero la verdad es que muchas veces luchamos con esta idea porque no sabemos bien cómo hacer eso, ni siquiera de manera personal, ¿no? O sea, queremos ser fieles en lo poco, pero nuestra carne lucha con esto, porque aunque en nuestro corazón sabemos que es lo mejor para nosotros y anhelamos querer permanecer en la palabra, pues no siempre vamos a la palabra. Sin embargo, necesitamos la palabra de Dios. Recordaba, Jesús mismo dijo en Mateo 4:4 que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y platicamos un poquito acerca de eso, ¿no? De hecho, también hay otra cita que estuvimos meditando. Primera de Pedro, mira lo que es el capítulo 2 en el verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así que pensábamos Cindy y yo esta idea de recién nacidos cuando tenemos a nuestros hijos pequeñitos y lloran porque quieren comer todo el tiempo, ¿no? Y bueno, y van creciendo y quieren comer todo el tiempo. No hay manera de llenar a los niños, pero algo que lo podemos llevar de lo físico es a lo espiritual. Empezar nosotros y después en casa, en este ambiente familiar seguro en el cual nosotros podemos dar a nuestros hijos la palabra de Dios, ¿no? Uh-huh. Y creo que esto es algo que Dios nos invita y nos manda en casa. Sí, y es que es fácil ser fiel en darle de comer a nuestros hijos. Desde el momento que nacen, los estamos alimentando, ¿no? Uh-huh. Y procuramos ser fieles en alimentarlos, no nada más cualquier cosa, sino buscamos alimentarlos de lo mejor, ¿no? Y pensábamos que queremos que ellos estén nutridos y que estén sanos y que estén fuertes, y pues bueno, a ellos también les encanta comer, no es algo que no les guste, ¿no? Y bueno, no sé ustedes, pero ahorita en la pandemia parece que se acaba la despensa bien rápido, ¿no? Pero bueno. Y de hecho, lo que vemos en la palabra del Señor, yendo otra vez a estas ideas para el taller, es en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 dice el verso 17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que vemos nuevamente este orden, ¿no? Lo veamos en Deuteronomio. Primero va a nuestro corazón y después la repetimos a nuestros hijos. ¿Cómo llega esta fe? Porque este es un trabajo que solo el Espíritu Santo hace. Quien convence es el Espíritu Santo. Nosotros somos estos medios en la familia, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que necesitamos entonces ser fieles en darles la palabra de Dios a nuestros hijos. Y bueno, la primera pregunta es: ¿cómo hacemos esto? Justamente así, leyéndoles la palabra, exponiendo a nuestra familia la palabra
todo el tiempo. Y pues seguimos con el ejemplo de alimentarlos, ¿no? Eso nos ayuda mucho porque así como cuando desde que nace un bebé tú solo le das la leche, bueno, de la misma manera cuando nuestros hijos son pequeños comenzamos con lo que pueden digerir, ¿no? Desde que tu bebé nace puedes exponerlo a la palabra de Dios. Una idea es que mientras tú lees en tus tiempos personales con Dios, puedes tener a tu bebé a un lado o en tus brazos y estarla leyendo en voz alta, ¿no? O estar meditando en ella, ¿no? Mientras lo arrullas o está contigo. Entonces, mientras van creciendo, pues puedes irlos exponiendo a las pequeñas Biblias ilustradas, donde tú les puedes ir contando las historias y pues a todos los niños les encantan los cuentos, ¿no? Ellos tienen hambre de saber y es increíble lo que Dios hace en esos momentos tan íntimos, ¿no? Muchas veces ellos mismos te piden que les leas las historias de la Biblia, ¿no? Y hacen preguntas y bueno, eso nos reta a nosotros como padres a estar en la palabra, a conocer al Señor y poder así responder a sus preguntas. ¿Y cómo lo hacemos acercándonos al texto? Es un privilegio que nosotros podamos ser ese canal de amor para nuestros hijos, el poder traer la palabra a nuestros hijos. Y no es porque lo estamos enseñando, sino nosotros estamos aprendiendo como familia. Mientras leemos el texto, mientras vamos a través de la palabra de Dios en familia, todos estamos aprendiendo y tenemos esta manera de alimentar no solo física, sino espiritualmente, ¿no? Así tal cual como esperan desayunar o esperan la comida y esperan la cena, esperan la palabra del Señor. Y cuando son pequeños como decía mi esposa, a veces con las ilustraciones, ¿no? Y solamente es una ilustración, es una porción de la escritura y podemos desarrollar justamente esto. Pero después empiezan a crecer y las preguntas se ponen muy buenas. Y tan buenas que tenemos que estudiar y tenemos que saber exactamente qué contestar primero a nosotros mismos y luego a nuestros hijos, ¿no? Así que no hay como los 5 pasos para hacerlo bien, ¿no? Sino realmente vamos fluyendo conforme la familia va creciendo y madurando, ¿cierto? Sí, creo que cada familia tiene diferentes necesidades y no necesitas ser un erudito en las escrituras para contestar las preguntas de tus hijos. Solamente el amor por estar en la presencia de Dios, el amor por la palabra, el que juntos vayan. O sea, no tienes que tener todas las respuestas. Puedes junto con ellos decir, a ver, ven, vamos, ¿no? Vamos a ver qué dice Dios en su palabra, ¿no? Y bueno, cuando nuestros hijos eran pequeños tomábamos el tiempo nosotros de hacerlo antes de dormir. Era como una rutina que empezamos a hacer. Recuerdo que era como, ellos ya sabían que parte del tiempo para ir a la cama, lavarse los dientes, prepararse y todo, pues era leer la palabra, ¿no? Y hasta ellos nos decían, ya nos lees la Biblia. Y entonces platicábamos, leíamos una historia y luego preguntaban, orábamos. Pero pues también cuando fueron creciendo notábamos que ese tiempo podía hacerse muy largo, ¿no? Porque de repente sus preguntas eran muy profundas y surgían dudas y vimos que Dios estaba proveyendo de un tiempo para conversar y aprender. Entonces notamos que la hora de dormir pues ya no era la mejor opción porque nos estaba hasta la madrugada, pero entonces fuimos probando otras opciones y eso es lo bonito, ¿no? Y la oportunidad que nos brinda el homeschool de poder pues probar horarios, probar formas y maneras de hacerlo. Sí, de hecho, después de ese tiempo lo cambiamos a la mañana. Entonces terminábamos de desayunar, leíamos una porción, platicábamos y muchas personas preguntan, bueno, ¿y tú lees y después ellos escuchan o cada quien lee un verso? Bueno, los niños van a tener diferentes edades, ¿cierto? Entonces no siempre va a ser así. Es muy bonito estructurarlo, pero realmente lo importante es abrir la escritura, ¿no? Porque luego tenemos esta idea de que tiene que ser, ¿no? Y se vuelve un momento de mucha presión o incluso como que tengo que leer la Biblia en lugar de estar disfrutando la palabra de Dios con tus hijos. Así que el método va cambiando con el tiempo. A veces leíamos cada quien un verso, ¿no? Y luego, si estás leyendo Reina Valera, al inicio para ellos es un poquito más complicado el lenguaje. Pero también empezamos, después del desayuno, a leer Génesis, ¿te acuerdas? Que fue como el inicio de nuestra lectura familiar, ¿no? Y leíamos cada uno. Después seguimos avanzando y ya no fue en el desayuno. Después cambió hacia la comida, ¿no? Y por lo mismo, cada tiempo, cada temporada tiene sus diferentes formas.
Sí, porque los niños van creciendo y, por ejemplo, en nuestro caso, nuestros 2 hijos adolescentes, su trabajo de escuela o sus responsabilidades luego empezaron a tomar más tiempo. Entonces, después del desayuno, como que empezó a ser un poco presionado el tiempo. Sí. Porque algo importante es que mientras les contamos todo esto, pareciera que todo siempre es miel sobre hojuelas y que los niños siempre están bien sentaditos y que están súper atentos y llenos de alegría. Pero la verdad es que, y más cuando van creciendo y sus intereses van cambiando, pues no siempre es así. Sí, pero nosotros tenemos que proveer de ese espacio con un corazón alegre, ¿no? Entonces, Así es, de hecho teníamos, continuamos el camino, de hecho el día de hoy estamos en Números, y teníamos esta duda, ¿no? De cuando pasamos por Levítico, ¿y si leemos Levítico? Sí, porque había momentos en que justo al momento de leer la palabra se hacía como que costaba trabajo, ¿no? Llegar ahí, y es porque, exacto, o sea, el espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil, ¿no? Y siempre tocaban el timbre o algo pasaba, pasa un complot. Siempre pasa. Pero requiere como papás disponer nuestro corazón para hacerlo con mucho amor y gracia, no como algo impuesto, porque muchas veces nos preocupamos más en que tenemos que leer la Biblia, tenemos que tener el tiempo de devocional familiar, y entonces empezamos a regañar y a estresar el ambiente y a sujetar así cosas como que fuera de control, pero les abrimos la palabra y Dios te ama y dio tu vida por ti, y es como somos incongruentes luego, ¿no? En nuestra enseñanza de la palabra, ¿no? Entonces me acuerdo bien que una vez leí un blog de unas chicas que comentaban de que pues si tu hijo está en el piso así como acostado o quiere comer en ese momento un chocolate o algo así, o sea, no te preocupes tanto por la forma, sino por el momento que está pasando. O sea, claro que es un momento de respeto, no vas a permitir que estén contando chistes o que estén corriendo por toda la casa. Claro que estás formando un hábito de que estemos todos juntos sentados. Lo mismo del ejemplo de comer, o sea, no están corriendo por la casa mientras comen, están sentados a la mesa, están comiendo con sus cubiertos y ahí les estás enseñando. Pues creo que es de la misma manera que les enseñamos a tener ese tiempo. Y recuerdo que empezamos en Génesis y ahorita ya estamos en Números, pero recuerdo que cuando llegamos a Levítico sí fue así como de, oye, ¿y si nos lo saltamos? Porque hasta a uno nos cuesta trabajo y decíamos, ¿cómo vamos nosotros a leer? O sea, si a mí me cuesta trabajo leer Levítico, ¿cómo les voy a leer a los niños? Levítico. ¿Quién sabe cuántos capítulos de Levítico, de leyes, ¿no? Y Dios es tan hermoso, nos sorprendió porque estaba llamándonos a la santidad como familia, y las enseñanzas que hemos tenido en familia, simplemente leer el texto expone nuestra necesidad de Dios. Ni siquiera es como llevar a los niños a la confesión o a nosotros, o sea, la misma palabra nos lleva a eso en familia y delante de Dios. Es un privilegio tremendo y hermoso. Y aunque no hay un método así que pudiéramos decirle, este es el perfecto, simplemente al leer el capítulo, y hay veces que ni siquiera es el capítulo completo, hay veces que es solo una porción, porque amerita mucha plática, ¿no? Sobre lo que ellos están entendiendo, sobre lo que ellos no están entendiendo, y podemos ir viendo este privilegio de venir delante del Señor, abriendo la palabra y dejando que sea la palabra la que nos limpie, ¿no? Como familia. Sí, porque este ejemplo de la comida, la verdad lo meditamos mucho porque nos llamaba la atención que como papás, pues tú le das a tus hijos, o sea, la leche, la carne, los vegetales, pero no estás así viendo cómo el vegetal entra por su cuerpo y se procesa y está haciendo crecer a tu hijo. O sea, tú simplemente por fe, de alguna manera, porque es lo correcto, le das a tu hijo lo que él necesita, que es estos alimentos, y esperas que pues Dios haga la obra de su salud y de su crecimiento y de nutrirlos, ¿no? Pues es lo mismo con la palabra, o sea, no lo damos por fe, o sea, alimentamos a nuestros hijos con la palabra de Dios, como un acto de fe, siendo fieles en lo poco, reconociendo que nosotros no somos quienes hacemos la obra, sino Dios, ¿no? Dios. Pero podemos tener este privilegio de alimentarlos de esta manera, ¿no? Y me encanta leer las biografías de los misioneros porque veo en ellos un patrón constante de cómo sus padres fueron fieles a leer la palabra a sus hijos, de orar por ellos, ¿no? Recuerdo
tomando el ejemplo de Hudson Taylor, Eric Liddell, que si tienen la oportunidad de leer también estas biografías, pues sus hijos, me acuerdo cuando llegaron a la edad de la adolescencia, eran muy apáticos, ¿no? Se sentaban a escuchar así la palabra como casi a regañadientas y con caras y los papás comentan que pues sentían un poco frustración, ¿no? De ver a sus hijos así, pero Dios usó esos tiempos de alimentación, o sea, para sembrar a sus corazones, ¿no? Para sembrar a sus corazones, ¿no? Sí, creo esto es muy importante, porque luego nos damos cuenta en las formas y no vemos el fondo, y lo que estamos haciendo es sembrar en sus corazones lo que Dios va a producir en su momento, y no lo vamos a ver inmediatamente, ¿no? Ni siquiera nosotros en nuestras propias vidas, lo vamos a ver más adelante, pero lo vamos a ver porque su palabra no regresa vacía. Y el mejor momento, el mayor privilegio que tenemos como papás, aunque no esté el papá porque se fue de trabajo, o aunque mamá no esté en un momento, tener la iniciativa de hacerlo, ¿no? De llegar a abrir la palabra y darle ese tiempo y la seriedad, de que ellos sepan que es lo más importante, ¿no? Porque a eso nos llamó el Señor, ¿no? A conocerlo y darlo a conocer. Glorificar a Dios es el propósito de todas las familias y de nuestras propias vidas. Y creo que a nosotros Dios nos permitió entender un poco esto en un tiempo de prueba, en donde hubo una situación en la que hacer lo académico del homeschool, las cosas de la casa, las actividades escolares se vieron truncadas pues por circunstancias difíciles de salud y de muchas cosas que surgieron en nuestra vida, y recordamos que nos sentíamos un poco frustrados porque decíamos, no estamos haciendo bien el homeschool, no estamos llevándolos a sus actividades, no estamos criando bien a nuestros hijos, y en ese momento Dios habló a nuestro corazón como de sé fiel en lo poco, o sea, solo una cosa te estoy pidiendo, ¿no? Como le dijo Jesús a María, o sea, que estar a los pies de Jesús leyendo la palabra, eso solo una cosa era necesaria, ¿no? Hacer, y eso nos dio mucha paz, porque ahí fue cuando comenzamos a leer Génesis, que dijimos, sí es cierto, o sea, Señor, ahorita no hemos podido llevar nuestro currículum académico en tiempo, vamos atrasados, no hemos podido ser constantes en estas cosas, pero ayúdanos a ser fieles en esto, ¿no? Y fue como una rendición por fe de decir, ok, pues comencemos Génesis 1:1, ¿no? Y no podemos más que dar gloria a Dios, porque hemos visto fruto de eso. O sea, hemos visto el fruto de ese momento que a veces puede durar mucho, porque surgen unas conversaciones tan profundas al estar ahí con los niños, comentan cosas, puedes entender sus corazones, ellos mismos cuestionan situaciones que los llevan a comprobar su fe, ¿no? Con el Señor, ¿no? Y por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos 2 hijos adolescentes, uno de 3, uno de 14, y tenemos un pequeño de 8. Entonces de repente fue como extraño, porque estamos leyendo Levítico, ¿no? Y mi hijo de 8 años, o sea, escuchando, y entonces era complicado. Y sí, mi hijo de 8 de repente sacaba sus hojas blancas para colorear y se ponía en el piso a colorear, y nosotros decíamos, pues bueno, o sea, por fe que esté escuchando, ¿no? Pero también sabíamos que él tenía una necesidad específica. Entonces en nuestro caso decidimos continuar también el hábito de leer en la noche, porque aparte él nos lo pedía, él nos pedía la Biblia ilustrada para leer esas historias que tanto y los les gustan. grandes lo disfrutaban, sí, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Hasta el día de hoy, o sea, estamos leyendo, y Dios nos ha concedido ese privilegio de leer después de la comida y antes de dormir, y la de antes de dormir es la ilustrada, ¿no? Y podemos, y es mucho más breve, más concreto. Se vuelven momentos tan hermosos, ¿no? Que Dios nos concede, y el homeschool siempre te da esa bendición puede que estén los dos, cada familia tiene una configuración distinta de tiempos y formas, pero cuando vienes y sabes que el homeschool se trata de Dios, se trata de su gloria. Mira lo que dice Efesios capítulo 3 en el verso 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ahí está la tuya, ahí está la mía. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Cuáles son esas riquezas? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Aquí está la clave, que excede
todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Ahí está la plenitud que tanto anhelamos para nosotros y para nuestra familia. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿De quién se trata? Del Señor, de su gloria, y nosotros doblamos nuestras rodillas y agradecemos que Él es el que nos da esa riqueza. ¿Y cuál es la riqueza? Ser fortalecidos con poder en su espíritu. Lo que nuestro homeschool requiere, más que mejores estrategias, mejores libros o mejores... No, es que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. ¿Y cómo va a suceder eso? Lo vimos hace un momento. La fe viene por el oír la palabra del Señor, y entonces escuchas, y después también lo leímos, tenemos esta hambre, y nuestros hijos y nosotros queremos estos momentos de lectura, ¿no? Y es un asunto del corazón que nos lleva a conocer a Cristo. Aquí está el amor de Cristo, ¿no? Que el que es poderoso, quizá estás en casa y piensas, qué difícil, es que no quieren o yo no quiero, pero el que lo hace dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿no? Y algo que meditábamos en este texto era que dice que el amor de Dios que excede todo conocimiento. O sea, a veces nos preocupamos mucho porque nuestros hijos conozcan matemáticas, conozcan ciencias, conozcan mil cosas, historia y todo eso, ¿no? Y está bien ocuparnos en sus logros académicos, ¿no? Pero el amor, lo que excede todo conocimiento es que ellos puedan conocer el amor de Dios, porque eso es lo que realmente les va a dar la plenitud en su vida. Y entonces, lo que exponerlos a la palabra todo el tiempo nos va a llevar es exponerlos al evangelio, a apuntarlos a Cristo. O sea, que cada vez que te sientes a leer con tus hijos la palabra, apuntemos a Jesús, porque de eso habla la palabra. O sea, la palabra se trata de Jesús solamente, ¿no? Y entonces cada vez que nos sentamos es cómo vemos a Jesús en esto, ¿no? Eso fue lo que nos pasó con Levítico, porque leíamos todo el tiempo todos los requisitos de todos los sacrificios y de todos los las ceremonias, sí, claro. Ajá, y todo apuntaba a la cruz, y todo nos apuntaba al evangelio, y fue algo glorioso, porque fue un viaje, bueno, ha sido un viaje increíble, pero en específico algo que nos maravilló fue eso, ¿no? La lectura en Levítico, que nos llevó a Cristo mismo, nuestra necesidad de salvación, de que nosotros no podemos cumplir la ley, de que necesitamos un Salvador, ¿no? Y aparte, lo padre es que, por ejemplo, lo que pasaba ahorita con nuestro hijo pequeño, que leemos la Biblia en la noche ilustrada, y ellos luego nos dicen, mira, eso es la parte que leímos en Números de no sé qué, ¿no? Y la burra de Balaam, y no sé qué, ¿no? Y entonces apuntar a la condición de nuestro corazón, o sea, siempre tiene que ser una oportunidad de exponer a nuestros hijos y a nosotros mismos al evangelio, ¿no? Y también esos momentos de estar en la palabra se vuelven un momento de unión íntima como familia, porque... Claro. Todos estamos siendo alimentados, todos estamos siendo fortalecidos en el hombre interior, ¿no? Por su espíritu, y muchas veces hasta nosotros como papás somos confrontados, ¿no? Y ha habido momentos en que nosotros tenemos en ese momento que pedir perdón a nuestros hijos. Hijos, perdón, porque esto que estoy leyendo ahorita, pues no lo había visto, ¿no? Y Dios también me está hablando, ¿no? Y entonces se presta a conversar con ellos y decirles, pueden orar por mí en esta área, ¿no? O ellos mismos, oye, papá, puedes orar por mí por esto, porque también es un tiempo para compartir necesidades, orar unos por otros, enseñarles a orar entre ellos como hermanos, ¿no? Y algo que hemos visto Cindy y yo es que estamos hablando a su espíritu, porque la palabra es espiritual. Entonces, si tu hijo, como decía mi esposa, está sentado, está como dibujando, entonces confía en que Dios está hablando a su espíritu, ¿cierto? Y podemos tener esta certeza que el que empezó la obra, Él la va a terminar. Ahí descansamos todos los días, ¿no? Sean tu primer año en homeschool, o ya lleves 5, o lleves 15 años, todos los días descansar en la gracia del Señor. Así que, para ser más puntuales, quizás estás tomando nota en este taller, podríamos contestar, Cindy, estas preguntas. ¿Cómo les enseño la Biblia a mis hijos? Leyéndoles la palabra. O sea, sí, leyéndoselas. Prácticamente es leer, abrir el texto y comenzar. Comienza en un libro, ¿no? Quizá hay planes de lectura, pero tú puedes irte de una manera ordenada, desde el primer capítulo hasta el último, y puedes ir siguiendo. Y tal vez si nunca lo has comenzado, algo
práctico y yo creo que fácil podría ser comenzar a lo mejor por un evangelio, ¿no? El Evangelio de Juan, es una buena opción, ¿no? Así es, que conozcan a Jesús, que escuchen a Jesús, que vean lo que hace, cómo responde, todo acerca de Cristo, ¿no? ¿Cuándo es la mejor edad para comenzar a hacerlo? Pues yo creo que desde que nacen, ¿no? Como platicábamos, o sea, yo recuerdo a mis hijos pequeños, los ponía en su sillita y me encantaba tener mi tiempo, si podía, ¿no? De devocional, de estar en la palabra y como que leer en voz alta. Pero pues yo creo que si nunca lo has hecho, hoy es el mejor momento, o sea, para comenzar. Y de hecho esto me lleva, bueno, hoy voy a comenzar, ¿a qué hora y en dónde? Pues bueno, no hay un mejor momento porque como mencionábamos, cada familia tiene horarios diferentes. Sin embargo, es como cualquier otra actividad, vamos a tener que ingresar esa actividad dentro de nuestras actividades diarias y vamos a tener que darle un tiempo importante, así que el lugar muchas veces ayuda así, la mesa, ¿no? Donde pueden tomar nota, donde pueden abrir la Biblia, donde pueden estar enfocados, tal como cuando estamos comiendo. Por eso hicimos ese ejemplo con la comida, ¿no? Pero si escoges la sala, ¿no? O escoges o va a ser antes de dormir, bueno, va a ser ahí en un lugar que pueda ser cómodo para que escuchen la palabra. Sí, nosotros en lo personal nos ayuda el estar en la mesa porque creemos que y hemos visto que, por ejemplo, cuando estamos sentados a la mesa comiendo todos juntos, estamos compartiendo, ¿no? De hecho, el Señor nos llamaba a la comunión, ¿no? Y a partimento del pan, porque ahí era donde teníamos esta comunión y entonces se volvió, pues ya estamos aquí sentados, pues abramos la palabra, ¿no? Así es. ¿Y el método, Cindy? ¿Cuál sería, amor, el método específico para hacerlo? Pues no creo que exista así como, este es el método y así tus hijos van a ser salvos, para nada, ¿no? O sea, como vemos, eso es una obra del Señor y creo que lo bonito de todo esto es que es tu familia, o sea, tú sabes cuál es tu método, ¿no? Y puedes ir probando muchos métodos y ver qué es lo que te acomoda a ti y a tu familia, ¿no? Y a tus hijos. Pero pues como platicábamos, cuando son pequeñitos, pues están las Biblias ilustradas. Hay muchas opciones. Creo que hay una ventaja de las Biblias ilustradas, que es que la misma ilustración te permite a ti, como que desarrollar el tema, ¿no? Sin embargo, luego hay Biblias ilustradas que ya traen así como que una reflexión o algo así. Y ahí yo creo que como papás nosotros necesitamos ser cautelosos en explicar lo que la Biblia quiere decir, no nada más decirles, mira, es esto, ¿no? Y ellos crean que eso es la palabra, porque no siempre es así, ¿no? Pero una muy buena opción y que les recomendamos mucho, que a nosotros nos ha ayudado mucho, es de Historias Favoritas de la Biblia, de Ura Miller. Ahorita mostramos una imagen. Y bueno, esta Biblia lo que tiene es que te pone un resumen, te cuenta una pequeña resumen de cada historia y te hace unas pequeñas preguntas y entonces se presta a que tú desarrolles con tus hijos pues lo demás, ¿no? Lo que ellos quieren hablar. Pero pues cuando van creciendo, como platicábamos, puedes ir yendo directo a la palabra, ¿no? Sí. De hecho, ya sabes que hay diferentes traducciones, ¿no? O versiones. Generalmente lo que hacemos es leer Reina Valera, pero para libros como Levítico o Números nos ayuda mucho Biblias con comentario bíblico. Entonces podemos leer y nos da muy buen contexto histórico de lo que estamos hablando, ¿no? Si leyéramos únicamente el texto sin saberlo, entonces sería un poquito más difícil la explicación del mismo texto. Lo que estamos intentando hacer con nuestros hijos es observar el texto, leerlo y ver la idea central del texto, ¿no? Y entonces con esta avenida, ¿no? Vamos tratando los puntos, tal como el método inductivo o la predicación expositiva, es algo muy similar, pero en casa, ¿no? Punto por punto vamos simplemente leyendo y disfrutando, ¿no? No es un estudio bíblico, simplemente es un momento con Dios a través de su palabra, y lo que produce es que nos limpia, nos purifica, nos confronta, pero también nos consuela, ¿no? Entonces ese método va a ser muy aplicable, bueno, más bien va a ser diferente en cada familia, ¿no? Y depende también del libro que estés leyendo. Hay muchos recursos gratuitos en internet. Hay un comentario bíblico de David Guzik, del pastor David Guzik, donde viene verso a verso la Biblia explicada y es gratuito y está en español, ¿no? Entonces podrías también hacer uso de estos recursos, puedes tener el texto y puedes tener quizás la computadora o un teléfono para ayudarte como papá a explicar a los niños el texto, ¿no?
Y tal vez no es como que todas las veces que te sientes vas a hacer así bien largo el estudio bíblico, como dice mi esposo, ¿no? Sino que más bien es como un recurso que tú tengas a la mano para que si te preguntan y tú en ese momento no sepas, pues aprendas junto con ellos, ¿no? Y si en ese momento no encuentras la respuesta, no pasa nada. O sea, puedes decir, mira, ¿sabes qué? Voy a tomar un tiempo para estudiar, para preguntar al pastor, para ver cómo está esto, y luego lo platican. Pero realmente debe de ser un tiempo, tú vas a ir midiendo, ¿no? Los tiempos, porque hay veces que se clavan en un tema, ¿no? O sea, y es como que nunca pensé que de aquí nos fuéramos a clavar tanto, ¿no? Y se te va el tiempo, ¿no? Pero hay veces que simplemente se leyó el texto y se oró, y ese día no hubo tanta conversación, ¿no? Pero lo que hicimos fue lo mismo, alimentar a nuestros hijos, ¿no? Y algo importante es, por ejemplo, mientras van creciendo y van teniendo estas más necesidades, pues así como, por ejemplo, a un recién nacido le das pura leche, ¿no? Pero luego vas introduciendo otro tipo de alimentos, y cuando son más grandes, pues comen más. Es similar. Entonces, es igual. Entonces, por ejemplo, hay una edad en la que tú vas a ir viendo a tus hijos, y es el invitarlos a ellos mismos, tener sus tiempos devocionales. O sea, en los mismos currículums de homeschool, muchos proveen la materia de Biblia o te piden que lean una porción de la Biblia. Entonces, o memorización bíblica. Memorización bíblica. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es invitar a nuestros hijos a que ese tiempo lo aprovechen, que no sea como de que, pues porque soy cristiano, pues leo la Biblia, sino ten una comunión con Dios. O sea, mi propósito como papá es enseñarlos y alimentarlos para que ellos tengan esa comunión íntima con Jesús, ¿no? Pero eventualmente, así como tu hijo empieza a comer solo, ¿no? Y de repente hasta ellos ya se preparan su desayuno, su sándwich o su snack. Es muy similar. Pues ahora ellos también, espiritualmente hablando, que vayan teniendo esa independencia, en el sentido de que ellos mismos vayan probando relacionarse con Dios de manera íntima, ¿no? Y bueno, hay una hoja de apoyo que también les vamos a proporcionar, donde te explica, bueno, que les ayuda a ellos a ir a leer su porción de la Biblia y pues empezar a tener en su cuaderno, ¿no? Ese tiempo devocional. Queremos de esa manera concluir. Hay muchas preguntas quizá, pero queremos que recuerden que el Espíritu Santo es quien va a guiarlos y los va a capacitar en cada paso, y que seamos fieles en lo poco. Yo me quedo con eso, porque quizá al final los que están empezando y apenas van a empezar a leer la Biblia en familia, o los que ya llevan muchos años leyéndolo, creo que para cada uno lo más importante es que Dios habite en nosotros, ¿no? Nos revele su plan a través de la palabra y podamos descansar, justo como lo leíamos ahí en Efesios, ¿no? Ser fortalecidos, ¿no? Con poder en el hombre interior por su espíritu, y que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, ¿no? Así que esta plenitud que anhelamos en nuestros hijos, que anhelamos en el homeschool, que anhelamos en cada situación, sea por medio de su espíritu y sea un fruto del Espíritu de Dios en nosotros a través de la Biblia. Sí. Así que, amor, no sé si quieres un punto más o oramos. Pues yo solamente quería comentar que también podemos descansar, ¿sabes? O sea, así como, perdón que insiste en el ejemplo del alimento, pero creo que va muy bien, ¿no? Sí, claro. O sea, hay veces que, por ejemplo, no te dio tiempo de cocinar la comida más sana y pues les diste pizzas a tus hijos, ¿no? O sea, no es como que porque les diste pizzas ya no van a crecer sanos y fuertes, ¿no? Es igual con la vida espiritual. O sea, a lo mejor has venido siendo fiel en leer la palabra del Señor, pero algo sucede y un día fallaste en tener el tiempo de leer y solamente pudiste leerles un versículo en la noche o algo así, un salmo, porque algo sucedió, lo que sea. O sea, Dios es fiel, Dios es el que hace no la obra. Depende de nosotros. Nosotros procuramos ser fieles en lo poco, por medio de Él somos fortalecidos, es a través de Él que podemos ser fieles, ni siquiera es algo nuestro, sino es por medio de Él. Y cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel, ¿no? Así Entonces, descansar. Y también la esperanza de que, por ejemplo, si un día de homeschool está de cabeza y no te da tiempo de leer los libros que tienen que leer y de hacer las matemáticas, eso nunca y de pasa, todo eso, entonces, ¿sabes qué? No pasa nada si nada de eso sucede. Toma la Biblia, lee un salmo con sus hijos, mediten juntos la palabra y va a ser mucho más importante que cualquier otra cosa. Exacto, y descansemos en el Señor. Vamos a orar. Si estás en casa con tu familia, vamos a juntarnos y vamos a pedir al Señor que sea el que haga la obra en nosotros y a través de nosotros. Padre, gracias por todas las familias que
has permitido que se conecten y escuchen este taller. Señor, te rogamos que sea tu Espíritu Santo capacitándolos para que ellos puedan abrir el texto, Señor, abrir tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor, y que alumbre los pasos de cada familia que está escuchando en este momento. Para hacer el homeschool, sí, pero sobre todo para ir de regreso a ti, Padre, de regreso a la cruz, Señor, para que recordemos que nuestra vida se trata de glorificarte y conocerte, Señor. Todo lo demás vendrá por añadidura, Señor. Sabremos por medio de tu palabra lidiar con cada situación. Así es que capacita a cada papá, mamá que está escuchando esto, a los hijos que están escuchando esto, para que seamos todos, Señor, llenos de tu Santo Espíritu. Gracias por este tiempo, Señor. Síguenos guiando, Padre, en esta conferencia. Te damos gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén. Todos, es un placer saludarles. Mi nombre es Judith Cruz, soy abogada, mamá homeschooler y estoy muy contenta de estar con ustedes para platicar un poco sobre este tema tan importante que es para todos los que hacemos escuela en casa o aquellos que están pensando en hacerla, y es la legalidad del homeschool. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de asistir a una conferencia respecto a este tema. El expositor fue el licenciado Alejandro Bustos, abogado litigante en materia constitucional y especialista en otras materias. Y me llamó mucho la atención la perspectiva del abogado respecto de este tema, sobre la legalidad del homeschool. Y meditándolo, analizándolo, considero que más bien comparto con él esta opinión, de que el derecho a educar en el hogar es un derecho fundamental, es un derecho humano consagrado en los tratados internacionales. Y eso es justamente lo que hoy quiero compartir con ustedes. En primer lugar, tenemos que saber que los derechos humanos son inherentes al ser humano. Es decir, los seres humanos nacemos con esos derechos. Nadie nos los otorga, no es el Estado, no es una ley, sino que nacemos con ellos. Ahora, estos derechos no son absolutos. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que el Estado tiene las facultades para regular el ejercicio de estos derechos. Por ejemplo, si hay algún conflicto entre distintos derechos humanos, bueno, se tiene que regular para evitar que se soslaye alguno de estos derechos. Tienen que garantizar el goce de todos los derechos y para ello pues necesitan regular para que todo esté en completa armonía. Los derechos fundamentales están acogidos por los tratados internacionales, por la Constitución, nuestra Carta Magna, por las constituciones estatales y por las leyes. Esto es muy importante saberlos. El Estado está obligado a proteger y a garantizar estos derechos. Y lo vamos a ver. Primero que nada vamos a hablar sobre el derecho a la educación como derecho fundamental. Vemos que toda persona tiene derecho a la educación. Y de esto hablan diferentes tratados internacionales y solamente les voy a hacer mención de algunos. Por ejemplo, tenemos el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que toda persona tiene derecho a la educación. Tenemos el artículo 12 romano de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Tenemos el artículo 13 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tenemos el artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Tenemos el artículo 13 del Protocolo de San Salvador, el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todos estos artículos hablan y reconocen
el derecho de todas las personas a la educación. Entonces, como titulares de los derechos humanos en general, somos todos los seres humanos. El derecho a la educación, todas las personas tenemos derecho a la educación. Sin embargo, sí podemos hacer énfasis en los menores. Y en este caso, este derecho a la educación trae consigo un derecho accesorio. Y es el derecho que tenemos los padres o tutores de elegir el tipo de educación que van a recibir nuestros hijos. Y esto también viene establecido en estos tratados internacionales. Y les voy a decir, el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice en su numeral 3, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Es decir, nosotros como padres somos los primeros responsables, los que tenemos el derecho a elegir. No es el Estado y no es ninguna autoridad. Somos nosotros quienes tenemos derecho de escoger el tipo de educación que habrá de darse a nuestros hijos. También tenemos que en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el numeral 3, dice que los Estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas. Volvemos a lo mismo. El Estado se compromete a respetar mi libertad de elegir cómo va a recibir su educación mi hijo, mi hija. Y también dice que de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y justamente esto es algo tan importante porque tenemos esa libertad. Aquellos que estamos cumpliendo ese llamado que nos hizo el Señor para educar en casa, estamos también ejerciendo este derecho, tenemos esta libertad de elegir ese tipo de educación para nuestros hijos. Tenemos también el artículo 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador, en el numeral 4, que dice que conforme con la legislación interna de los Estados partes, los padres tendrán derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Con esto podemos ver que reiteradamente y en diferentes tratados, en diferentes pactos, acuerdos, México se ha comprometido a respetar nuestra libertad como padres que tenemos de elegir el tipo de educación que recibirán nuestros hijos. Y eso es sumamente importante que lo entendamos, porque de esa manera vamos a poder ejercer libremente nuestro derecho sin pensar que nos estamos escondiendo o que estamos haciendo algo fuera de la ley. Ahora bien, ¿qué dicen nuestras leyes mexicanas? ¿En México está regulado el homeschool? No, no está regulado como tal. No hay una ley reglamentaria, no hay un decreto, no hay un acuerdo, no hay nada específicamente que nos hable sobre regulación de la educación en el lugar. Sin embargo, sí existen artículos, sí existe normatividad en la que el Estado nos ofrece esa libertad de poder educar en casa. Y les voy a mencionar cuáles son.
tenemos el artículo primero constitucional y creo que es el más importante de todos. Este artículo dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Este artículo dice todos los derechos que están en los tratados internacionales y que México firmó están reconocidos por México. Significa que nuestro derecho preferente está reconocido por el Estado mexicano. Así de sencillo. Tenemos el artículo tercero constitucional que habla sobre el derecho a la educación, cómo debe ser esta educación, pero sobre todo habla de la manera en que el Estado va a garantizar este derecho, ¿no? Con el tipo de educación, sus características, laica, gratuita, etc. Creo que es importante que diferenciemos las facultades que tiene el Estado y lo que está estableciendo en este artículo y lo diferenciemos del derecho en sí. Estas son las cosas que el Estado se compromete a hacer para garantizar el derecho a la educación. Tenemos también el artículo cuarto constitucional que habla específicamente en su párrafo 9 y 10 sobre el interés superior de la niñez. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades, alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. Nosotros somos responsables de velar porque se cumplan estos derechos, porque se permita el goce de estos derechos. Somos responsables y lo más importante es hacerlo por ellos, por su bienestar, no porque yo quiero, no porque a mí se me ocurrió, o al Estado, no porque el Estado es el que tiene el poder, no. Lo más importante es el interés superior del menor. E incluso en muchos juicios familiares, lo que más le interesa a la autoridad es la opinión del menor, saber qué está pasando, si lo que están haciendo sus padres o tutores va de acuerdo a sus intereses, si tiene como objetivo el desarrollo integral. Eso lo debemos de tener muy claro y hacernos conscientes de que también si vamos a elegir educar en el hogar, pues sea con ese propósito, ¿no? Tenemos un artículo 24 constitucional que para mí es una maravilla porque es el derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Tenemos la libertad de convicción, de elegir una religión, de elegir que nuestros hijos reciban una educación religiosa, moral, de acuerdo a nuestras convicciones. Entonces podemos ver en estos artículos que aunque no dice la frase educación en el hogar o escuela en casa, pero sí está reconociendo intrínsecamente este derecho, porque nos da esas libertades. Ahora, tenemos el artículo 31 constitucional, que después de la reforma del 2011, ahora dice, son obligaciones de los ciudadanos mexicanos ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria. Este artículo causa un poco de confusión, controversia e incluso hay defensa legal que se basa en este artículo, hablando de una norma imperfecta, hablando de un vacío legal, de que
bueno, sí, los tengo que llevar a la escuela, pero como esta norma no tiene una sanción, pues entonces puedo incumplirla. Y ponía el ejemplo el licenciado Bustos, que es como si tuviéramos la oportunidad de poner un casino, ¿no? O sea, como si estuviéramos llevando a cabo una actividad ilícita. Porque como no hay sanción, pues entonces vamos a poder hacer esa actividad ilícita. Y no es así, no es así. Porque si tomamos en cuenta todo lo anterior que hemos visto sobre los derechos, podemos ver que no existe el derecho de ir a la escuela. El derecho que reconocen los tratados internacionales es el derecho a la educación, a recibir educación. Y es justamente lo que nosotros estamos haciendo. Y lo podemos hacer de diferentes maneras, ya lo vimos. Podemos elegir el tipo de educación que van a recibir nuestros hijos. Entonces, aquí este artículo dice ser responsables. Y yo me quedo con eso principalmente. Voy a ser responsable de que mis hijos reciban la educación que requieren. A veces hacemos muchas cosas por comparación, no sé, por muchas motivaciones. Pero creo que es importante que veamos bien que esto es una responsabilidad que Dios nos ha dado y que debemos de tomarla en serio. Somos responsables de que nuestros hijos reciban educación. En el caso de la Ciudad de México, el artículo 8 constitucional habla sobre el derecho a la educación y en su numeral 11 dice: quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes deberán asegurar que cursen la educación obligatoria, participar en su proceso educativo y proporcionarles las condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema educativo. Nosotros estamos participando de manera activa en este proceso educativo. Entonces, si hacemos un análisis de esto, en ningún momento estamos incumpliendo la ley. En ningún momento nuestra actividad está fuera de la ley. Al contrario, la ley me permite y me da la libertad de hacer ciertas cosas. Hay un principio de derecho que dice que lo que no, para los particulares, que somos nosotros, que lo que no está prohibido está permitido. Entonces, en ningún momento me están prohibiendo e incluso me están dando libertades. El artículo 5 también de la Constitución de la Ciudad de México dice que toda persona tiene derecho a la educación y toda persona gozará del derecho fundamental a la educación bajo el principio de la intangibilidad de la dignidad humana. El artículo 145 de la Ley General de Educación dice algo muy interesante. La Secretaría, por acuerdo de su titular, podrá establecer procedimientos por medio de los cuales se expidan constancias, certificados, diplomas o títulos a quienes acrediten los conocimientos parciales respectivos a determinado grado escolar de educación básica o terminales que correspondan a cierto nivel educativo adquiridos en forma autodidacta de la experiencia laboral o a través de otros procesos educativos. Estamos viendo que la misma ley está considerando que hay otras maneras de adquirir conocimientos, no solamente en el sistema escolarizado. Entonces, todo esto, tanto los tratados internacionales como la legislación mexicana, provoca en nosotros una confianza legítima, una certeza de que lo que estamos haciendo es por esa libertad que la autoridad nos ha dado. Y quiero leerles dos jurisprudencias
que la Corte ha emitido respecto de esto. La primera se llama así: Derecho fundamental a la educación, su referente normativo en el sistema jurídico mexicano. Y dice que los padres tienen derecho a elegir la educación que se imparta a sus hijos y los particulares a impartirla, siempre y cuando respeten el contenido mínimo de ese derecho. La Corte ha manifestado, ha reconocido el derecho preferente que tenemos a la educación, que viene consagrada en los tratados internacionales. Y esta segunda jurisprudencia, que se llama confianza legítima, constituye una manifestación del derecho a la seguridad jurídica en su faceta de interdicción de la arbitrariedad. Confianza legítima es una manifestación del derecho a la seguridad jurídica, en virtud de la cual, en el caso de que la actuación de los poderes públicos haya creado en una persona interesada confianza en la estabilidad de sus actos, estos no pueden modificarse de forma imprevisible e imprevista, salvo el supuesto en que así lo exija el interés público. Esto es lo que yo les decía. La autoridad, el Estado, nos está dando confianza en la estabilidad de nuestros actos, de nuestra actividad. En ningún lado podemos ver que haya una prohibición expresa de educar en el hogar. Sin embargo, sí hay disposiciones en donde se considera formas de adquirir conocimiento, en donde se reconocen los derechos humanos de los tratados internacionales ya firmados por México, en donde vemos nuestro derecho a elegir como padres la educación que han de recibir nuestros hijos. Entonces, todo este tipo de disposiciones nos deben de dar esa confianza ante el Estado. No estamos en la ilegalidad, no estamos en un vacío. Hay una falta claramente de regulación específica, sí la hay. Sin embargo, en este momento quiero que se queden tranquilos. No existe una prohibición, tampoco existe una persecución, tampoco hay por qué escondernos. Simplemente lo vamos a hacer porque tenemos ese derecho, porque el Estado está comprometido a respetar esa libertad, ese derecho que tenemos, y porque así nos lo ha dicho el Señor. Entonces, para concluir, el derecho a la educación en casa es un derecho fundamental, es un derecho humano, es un derecho que deviene del derecho a la educación. No podemos separarlos, no podemos defender únicamente nuestra educación en el hogar por nuestro derecho preferente a elegir. Nuestro derecho preferente a elegir viene por el derecho a la educación de nuestros hijos, por el interés superior del menor. Entonces, en México no está prohibido, tampoco está regulado completamente. Hay ciertos destellos en la ley que nos permiten ejercer con libertad esta actividad. Y sobre todo que este tipo de normatividad jerárquicamente es lo que está más arriba, es la norma suprema. Los tratados internacionales, algunos especialistas, hay un debate en que si los tratados internacionales están por arriba de la Constitución o están al mismo nivel o están por debajo de la Constitución. Como sea que esto sea, al final de cuentas, tanto los tratados internacionales como la Carta Magna están de acuerdo, están reconociendo nuestros derechos y eso es fundamental. Entonces, creo que
por el momento Dios nos está permitiendo vivir en un país en donde tenemos libertad de ejercer este derecho, de actuar de esta manera, de educar en casa, de que nuestros hijos reciban esa educación. Claro que nos falta mucho por recorrer, pero por el momento estamos bien, estamos firmes, no estamos en la ilegalidad, vuelvo a repetir, no estamos en el limbo, no estamos en el vacío, estamos dentro de la ley, estamos cumpliendo y estamos ejerciendo. Ahora bien, también es importante saber, porque algunos de ustedes quizá o han sabido o les ha pasado que han sido pues llamados por el DIF o por alguna autoridad de este tipo. Sin embargo, quiero decirles que este tipo de autoridades no tienen facultades para molestarnos, por así decirlo, en cuanto a estar haciendo educación en el hogar. Quizá muchos han sido llamados para ver si los niños están bien alimentados, si están bien cuidados, porque obviamente la autoridad no puede ejecutar un acto sin un fundamento legal, y la autoridad solamente puede hacer lo que está establecido en la ley. Y en la ley no está establecido absolutamente ningún tipo de acto en contra de las personas que estudian en casa o los padres que educan en casa. No existe disposición alguna al respecto. Si los han visitado, han tenido que fundamentar esa visita o ese acto de molestia con otro tipo de cuestiones, como les repito, pues ver, ¿no?, cómo están viviendo los niños, no específicamente, no lo pueden fundamentar como es que están haciendo homeschool y los tengo que ir a revisar. No, lo van a fundamentar de otra manera. Entonces, no tengamos temor y vayamos adelante, porque es Dios el que va con nosotros. Les agradezco mucho su atención y quedo a sus órdenes. Gracias.